Hola, ya estamos finalizando la segunda semana del curso. Como vimos esta semana, un problema social, para que sea considerado como problema público, tiene que recorrer una carrera política. A medida que ese proceso se desarrolla, proceso al que llamamos la formación de la agenda, el problema llega a la mesa de los decisores públicos. En la formación de la agenda hay dos momentos que se determinan mutuamente: la definición del problema en sí y la elección de la mejor alternativa o solución para afrontarlo. Estos dos momentos no son lineales, se determinan mutuamente. Uno depende del otro por varios motivos que veremos a continuación. Una de las primeras preguntas que se hacen los formuladores o decisores de políticas públicas es ¿qué causas del problema abordar? Y en esta pregunta no solamente tiene lugar un cálculo o razonamiento técnico, sino que también hay un cálculo social. Por ejemplo, no es lo mismo pensar que la causa de la inflación es un excesivo gasto público que buscar las causas en el comportamiento de las grandes empresas formadoras de precios. Priorizar una causa por sobre otras determina el abanico de soluciones posibles que el decisor público adoptará bajo el formato de política pública. En definitiva, determina la hipótesis de mejora o la teoría del cambio que la decisión que se tome trae consigo. Si prioriza el gasto público, implementará políticas fiscales restrictivas, pero si prioriza como causa a los grandes formadores de precios, llevará adelante políticas regulativas, como por ejemplo los controles de precios. Otro aspecto que me interesa destacar es que a veces los problemas compiten entre sí y así se producen una serie de dilemas y a veces, como dicen los economistas, de trilemas. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que los decisores públicos no están decididos a recortar el gasto público y evalúan alternativas de control de precios para bajar la inflación. Pero esta decisión posiblemente ponga en evidencia otros problemas, como es el caso del desempleo. Si avanzan con los controles de precios y por causa de ello las grandes empresas responden bajando las inversiones, esto afectará los niveles de creación de empleo, tema que también es un problema de cualquier agenda de gobierno. El decisor quiere que no haya inflación, pero tampoco querrá que haya desempleo. Muchas veces la solución de un problema genera o pone en evidencia otros problemas en la agenda pública. Un tercer aspecto que quería destacar es que la solución que tiene en mente el decisor, como así también los recursos con los que dispone, condicionan la forma en que se abordará el problema. Y no solamente hablamos de recursos económicos, sino que también de recursos administrativos, legales, organizativos, informativos, etc. Sigamos con el ejemplo. Si el decisor piensa la alternativa de control de precios, surgirán preguntas como: ¿se cuenta con estructura suficiente para poder efectuar esos controles? ¿Habrá capacidad para implementar sanciones? Entre otras. Y un último aspecto que quería destacar, que al igual que el anterior es operativo, es el tiempo. Los problemas y las soluciones tienen un ciclo de vida. Con el tiempo, los problemas ganan o pierden pertinencia y por ende también las soluciones ganan o pierden viabilidad o razonabilidad. Y pensemos en la pandemia. Al inicio había un gran consenso sobre el problema sanitario y las medidas de estricta cuarentena, pero con el paso del tiempo y por diferentes razones, el problema fue tomando otras aristas y empiezan a ganar peso otras cuestiones, como son el caso de las económicas. Y al modificarse el problema,
se ve afectada la viabilidad social de una decisión que hasta hace muy poco tiempo contaba con casi plena viabilidad social. En políticas públicas nunca se pesca en la misma pecera y no siempre con el mismo anzuelo. Los problemas cambian y las soluciones también, y hay una correlación entre unos y otras. Y en este cambio, aparte de las cuestiones objetivas, tienen peso los papeles, los roles, las estrategias y los recursos de otros actores que no solamente son los decisores o funcionarios públicos. Pero estos temas los veremos con mayor detalle la semana que viene. Hasta luego y nos encontramos en el foro.